Hola, hola, hola. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo dice que les va? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo dice que le va? Sí, Aníbal. ¿Todo bien? Tenemos altísima, ¿no? Sí, altísima. Ahí está. Ahí la corrijo. ¿Cómo va, gente? Esto ahora arranca esto. Ahora, en 10 minutos. En 10 minutitos nada más arranca. Poca previa de chill. Estoy preparando un video. Quejándome fuerte de Starfield. Pero bueno, que se dergué G. Hola amigo nuevamente. ¿Por qué le digo el chat ahí? Hola amigo nuevamente aquí otra vez para ver cómo cavan la tumba de los radicales azules. Yo creo que Sony le perdonó la vida a Xbox el 25 de mayo. Le perdonó la vida a Xbox el 25 de mayo. Para cavarle realmente una tumba, porque mal que mal Xbox va mucho peor que Sony en esta generación y en la anterior. Y Xbox ahora le perdonó a Sony el no hacerlo mierda. El no hacerlo mierda después de lo que hizo Sony con su presentación. Yo creo que todos los perdonaron a todos. Sony tenía una gran oportunidad para cavar una linda tumba a Xbox. Y Xbox tenía una chance de humillar. Y yo creo que mostró grandes cosas Xbox. Fue la mejor presentación de la E3. Pero no le acabó, no lo mató. No lo mató. Entonces está ahí, está como... Están jugando un partido amistoso, ¿viste? Están jugando un partido amistoso, como que nadie se ofende por nada, nadie no lo manda a matar, ¿viste? Como que está todo muy tranquilo. ¿Cuánto dura? ¿Sabes qué van a mostrar? A ver, vamos a ver más en profundidad los juegos que ya vimos. Y puede que tengamos alguna cosita nueva. Pero va a haber charlas con desarrolladores. Es otra onda. Es más chill. Son menos juegos, más tiempo. ¿Sí? O sea, los vamos a ver más en profundidad. Y yo creo que alguna... Es más, me dijeron que algo va a estar. Que no sé qué es. Me dijeron, che, hay algo más. Me dijeron. Vamos a ver qué onda. De alguien que está allá en Los Ángeles, jugó en el Play de Nomicom, no puedo decir nada, pero hay algo más. ¿Ustedes cómo están, gente? ¿Cómo están para el día? ¿Cómo arrancan el lunes? ¿Cómo se escucha? Que estoy con otro micrófono. ¿Cómo se escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan mal? ¿Me escuchan raro? ¿Cómo me escuchan? Esto ya estamos casi al borde del comienzo de lo que va a ser este Extended. Tengo... como en grandecito. No está en español esta vez. Flojo Xbox. Que siempre tiene su versión en español. Esta vez no la tiene. Me voy a fijar si está en Xbox Latam. España al menos. Pero me parece que no. No. Y Xbox Latam. A ver, igual no hay claro. Entiendo el porqué, ¿no? Porque va a haber charlas. Ah, sí, acá está en español, papá. Acá está en español. En 5 minutos arranca y está en español. Perfecto. Lo que podemos tener en español, lo tendremos en español. Gears. No creo que veamos Gears. No creo, o sea, algo tan grosso como Gears lo hubieran mostrado a la principal. Pero va a ser, si vemos algo nuevo, va a ser algo más chiquito. Vos pasó, Xbox anuncia que en este último evento procedió a comprar activos. Hubiera sido la principal.
Igual yo como decía, no, para mí no íbamos a ver lo de Activision Blizzard en el evento porque es algo muy legal. No es algo que le van a dar, che, hace un show con esto, es algo más legal. Entonces no... Es algo financiero, tiene que ver mucho con la bolsa, tiene que ver con el sistema de monopolios, es muy político, no creo que le hubieran dado la chance de hacer eso. Se puede decir, sí, lo vamos a hacer igual aunque no esté Inglaterra. No va a pasar, porque no le conviene a Xbox, pero quizás podían meterse siendo esa como mucho, quizás, pero no, la veía difícil, la verdad. Te voy a meter un poquito de zoom. Ahí me gusta más. Me clavé un bacalao en todo, me estoy cagando de frío. Y acá no tengo aire de calor, tengo aire frío nomás. Una desgracia. Una desgracia. Pero sería... Y lo mejor, lo omitirán a Turno Unido fuera de esto y dejan ese... pensaba Gershi que Reino Unido es uno de los mercados más importantes. O sea, es... Estados Unidos, Reino Unido. O sea, es el segundo mercado más grande de todos. No hay chance de que... O sea, no vas a pagar 7.000 millones por no tener Reino Unido. No hay manera alguna. No hay manera alguna. Lo que quiero yo, lo que tengo ganas yo es de ver un poquito más en profundidad a AU, que yo lo vi muy mal. Me gustaría que aclaren un poco toda la polémica con Starfield de que solamente va a correr a 30 FPS. Estoy discutiendo, estoy en un grupito de Xbox donde estamos discutiendo fuertísimo de ese tema, donde yo tengo una opinión, otros compañeros, amigos tienen otra opinión y todas son válidas. Para mí es una vergüenza de que Starfield corra a 30 FPS. Yo entiendo que no te corra 120 como prometieron que iban a correr las cosas. Dale, vamos. Pero a 30 me parece que se fueron a la mierda. Me parece que no es un juego que justifique el no funcionar a 60 aparte. Tal vez sale el juego y digo, mirá todo esto que hay acá. Y digo, ok, bueno, sí, no funciona a 60 por esto. Igual, mal. Pero, ok, entiendo el por qué no funciona a 60. El tema es que acá no siquiera entiendo por qué no funciona a 60. O sea, no entiendo cuál es la justificación técnica para que no funcione a 60. Y eso me la baja una bocha. Me la baja una bocha. Y de vuelta, ni siquiera te digo 4K 60, 120. Te digo, estoy diciendo 1080 60 siquiera. En 1080 no puedes correr a 60. Me parece un montón. O sea, no sabía que estábamos con la Nintendo Switch. Capcom me cagó el lunes, pero Capcom siempre tiene conferencias de mierda. O sea, ni la pasé, ni la streameé. Dije, o sea, es Capcom. O sea, es verdad, siempre hace conferencias de mierda y esta fue peor de lo que uno podía llegar a esperar. Pero, qué sé yo, no sé, es Capcom, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. No podía más del dolor de espalda, no podía extraer, la verdad que no podía por eso. Hoy ya estoy inyectado y estoy perfecto para poder seguir. ¿Será para que anden? Claro, funciona 1080-30 para Switch, exactamente. Pero me parece que es un poquito más potente la Xbox, hijos de la gran madre. Hijos de la gran madre, hijos de la chingada. Hijos de la chingada. 2 minutitos para que arranque esto. La música que escuchan es del canal de Bethesda, que lo estoy poniendo ahí. Pero entiendo que también lo va a estar pasando dentro de 1 minuto el canal de México, pero todavía no lo prendió. Vamos a ver qué pasa. La verdad tengo ganas de ver varias cositas más de lo que es justamente el modo de Xbox. Así que vamos a ver qué sucede con eso. ¿Ustedes tienen fe de ver algo? ¿No tienen fe? ¿Qué onda? ¿Tienen que ver algo más específico? ¿Hay algo específico que decís, che, yo quiero ver esto, me faltó esto? Me faltó esto, necesito saber un poquito más. Starfield vimos un montón. Yo creo que van a ver de Starfield, pero no siento que necesitemos ver más de Starfield. Salvo por la polémica. Me gustaría ver más de About, me gustaría ver más de Hellblade, me gustaría ver más de Fable. State of Decay 3 no, podría ser algo que veríamos acá. ¿Ves? Ahí tenés algo que podríamos ver acá que no habíamos visto en el show que es principal. Ya estamos. Voy a mostrarles algo y van a entender mi cara.
Voy a mostrarles algo y van a entender mi cara. Bueno, no van a entender una chota porque no se ve. Pero, dame un segundo, ya lo corrijo. Bueno, gente, tenemos una previa de media horita. ¿Para qué dice que van a arrancar 12:30? Si al final falta media horita. ¿Cuál tenía? Perdón, igual yo tenía que ir a las 2 de la tarde. Tenía que ir a las 2 de la tarde. Después me guié por un comentario y lo arranqué ahora. Pero sabía que era las 2 de la tarde. Está bien, media horita de previa, no está mal. Pero si no lo mostraste ahí, lo vamos a... Bueno, pero por ejemplo, el año pasado... No el año pasado... Vimos Herbley en la Extended, no vimos Herbley en la principal. Lo mismo, ¿saben qué juego sale este año y no mostraron? ¿Saben qué juego sale este año? En teoría está anunciado para este año. Y no mostraron la showcase. Stalker 2. Stalker 2 no lo mostraron. Y sale este año, en teoría. ¿Qué haces, Bauti? ¿Cómo dice que le va, señor? Acá, esperando, media horita tenemos. Media horita para ver qué sucede con Exo, justamente. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo dice que le va, señor? Todavía queda un ratito. Che, me gustaría que el chat esté acá también. Voy a poner el chat acá. Navegador. Ahí, de chill. Pero lo voy a mover el chat y lo voy a poner acá. Ahí. Me parece mejor acá que está más oscuro, ¿no? Pero se ve mejor acá. Se ve mejor acá. Ahí está. Se ve acá. Tendría que mover un poco más la cámara así. No, así. Ahí está. Ay, sí, perfecto. Mira. Un lujazo. Un lujazo. Así se ve el chat también. Perfecto. ¿Cómo va, Nacho también? Chicos, ¿podemos hacer un poquito de polémica? ¿Podemos hablar un poquito de polémica? ¿Le da para polemiquear un toque? ¿Estamos para arrancar el lunes así como para armar quilombo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Feriado provincial? ¿Qué provincia? No sé si feriado provincial, pero hay paro de transporte en todas las provincias salvo en ambas, así que... Más o menos. Ah, igual ayer, por ejemplo, en Mendoza, por ejemplo, hubo elecciones. Cuando hay elecciones al otro día, todo lo que es colegios y demás no suele haber, por ejemplo. Después de lo de Pragmato decidí levantarme con ánimos de violencia. Bueno, violentémonos un poco. Violentémonos un poco. ¿Vieron ya la confirmación de que Starfield va a funcionar a 30 FPS? En 1080 también. 30 FPS. Está capeado a 30. 30. 30. Sí, como la Switch. 30. ¿Quieren que revisemos cómo se ve Starfield? El problema de Starfield está en la consola más potente. Es la consola más potente. Es más potente que Play. A nivel potencia bruta es más fuerte. Pero 30 estables te dan una experiencia espectacular. 30 estables, pero somos conscientes de que si estaban 30 estables, el trailer no era estable, ¿no? O sea... Mientras está esto, vamos a ver el trailer de cosas. Vamos a ver... Ah, ya empezó la mexicana, así que voy a poner la versión mexicana. YouTube acá. Starfield trailer. Sacar la musiquita de esto un poco. Sacamos la musiquita, ponemos acá y lo vemos. La ventana, Voy a ir despacito, ¿no? Esto claramente no está 60, está 30.
Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Esto, yo te diría que ni siquiera está a 30. Esto no está a 30. 80. Miren cómo se traba. ¿Ven cómo no es fluido? Como... The wonder is, Acá no, acá sí, igual. not that the field of Acá también. stars is so vast, but that we have measured Acá no está yendo a 30. it. O 30 era peor de lo que yo recordaba. Yo le tengo fe. Si dicen sacarlo como dicen, sin mucha cantidad de bugs, puede funcionar. Es Bethesda, no confíes en los no bugs. Los creadores Skyrim y Fallout. 25 años. A 25 años que le habías puesto el nombre, habías dicho voy a hacer un juego espacial. Eso es lo que pasó hace 25 años. Y vamos, cortamos desde ahí. Me encanta, chicos, perdón. Me encanta todo lo que veo. O sea, vamos. O sea, muy bueno. O sea, no estoy diciendo que no me gusta el juego. Me estoy diciendo que me parece una vergüenza que corra 30. Miren cómo, o sea, ¿les parece que la textura acá, ¿les parece que esta textura acá, les parece que esta textura acá justifica que vaya a 30? ¿Les parece que estos gráficos justifican 30? ¿Les parece que esta cara, esta jeta con el pelo tuk, 3 polígonos así justifican que vaya a 30 y no a 60? ¿En serio? Mirá el sillón. Tac, 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 tac. ¿En serio? ¿En serio? ¡Boludo! ¡Mirá! Chicos, por favor, presten atención a la nave. Presten atención a la nave. ¿Sí? Por favor, estoy yendo cuadro a cuadro. Tengo que hacerlo fluido para que se note. Presten atención a la nave. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Me estás jodiendo! Esto no está a 30. Ni siquiera está a 30. ¿Qué hace, Mati? ¿Cómo va? ¿Qué es este evento? Si ya fue el Xbox. Xbox siempre tiene 2 eventos por año. Por E3. Entonces ya desde el 2019. No, 2019 no, desde el 2021, hace 3 añitos, es el tercer año que va a tener 2 eventos por E3. Pero, de vuelta, vuelvo, vea la nave, por favor, vea la nave. No va a 30 eso, no está en 30. Muestra más detalles de lo mismo y muestra alguna que otra cosa nueva. Nueva o no sé, tipo Stalker 2 no lo mostraron y tal vez lo muestran acá. Eso no es 30. Estoy saltando cuadros al loco. Acá sí va bien. Boludo, dale. Mirá estas caras, boludo. Mirá estas caras. O sea, el juego no tiene los gráficos como para decir, che, no, ¿sabes qué? Somos un portente gráfico, la estamos rompiendo toda, estamos rompiendo el ano de la calidad gráfica que tenemos, entonces la verdad que no puedo correr tanto. Boludo, mira esta cara, dejate joder. Hoy ponía el ejemplo de Kingdom Come Deliverance, que es un juego indie que salió hace 5 o 7 años ya, y se ve mejor, boludo, a nivel jetas. No me rompa los huevos, la textura de la ropa, boludo, no me rompa la pija. No me rompa la pija. Dame un segundo. Okay. Esta cara hay que verla. Vamos para atrás. Miren esta jeta. Miren esta jeta, boludo. Mirá lo que es esto, boludo. Mirá lo que es estos gráficos, papá. Cyberpunk en PlayStation 3 es. No en PlayStation 4, en la 3. No me rompa la pija. No me rompas la pija. No me rompas los huevos. ¿Qué es
esto, boludo? ¿En serio? Es por esto. Es que este sombreado, estas ojeras no se puede correr a 60, papá. Esas ojeras 8K 120, ¿qué querés, boludo? Que explote el mundo. ¿Qué querés que explote el mundo? Esas ojeras no se pueden a 60, boludo. No, ¿cómo van a correr esas ojeras? Mirá esta ojera, boludo. Dale. ¿Cómo vas a correr esta ojera? Esta ojera, ¿cómo vas a correrla en 60? Imposible. Con la consola más potente del mundo es imposible correr esta ojera. Mirá a este chabón. Mirá los ojos de este chabón. Mirá los ojos de este chabón. No se corren en 60, boludo. ¿Cómo vas a correr en 60 esos ojos? Déjate de romper los dos huevos. Déjate. Che, pará, porque después me van a poner esto y hacer pipero. Me voy a poner el verde. Listo, ahí está. Estamos en modo Xbox, ¿sí? Modo Xbox. Ponemos modo Xbox. Me bajo un poquito la intensidad igual porque no merece tanta intensidad. Modo Xbox. Modo Xbox. Y te digo, mira esto, hijo de puta. Mira esto. Al final todo eso te lo metes en el traste. Suena que lo redefiendo, pero no es... Ah, pará. Hablando de Stalker 2. Miedo me da si no llegan a mostrar nada. Para mí no sabe este año, pero a ver, no hay a nadie que le pueda entender más que a la gente de Stalker que no sale. Con la sección complicada, por lo que pasó. El día que Bethesda deje de el Creation Engine, vamos a ver de nuevo. Podría ser. Luego One va a tener la oportunidad de estar. Claro, no, el nuevo One que lo va a correr a 5 FPS. Porque no, es muy potente el juego, boludo. Es muy potente. Mirá, boludo, te repito, por favor. Presta atención, Bauti. Mira esta ojera. Mirá esta ojera. Boludo, 2.490 en SLI voy a tener que poner para correr esta ojera. Déjame romper los huevos. Déjame romper los huevos. De vuelta, tengo una gana bárbara de jugar Starfield, pero no me rompa la pija. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe. No, boludo, mirá. Míralo, boludo. 3 pepas se clavó antes de salir en el trailer el chabón. Dijo, voy a salir en el trailer de Xbox, me voy a clavar 3 pepas. Pumba, 3 pepas, ahí está. 3 pepas Pig. Así está, boludo. Así está. Dejate de romper la pija. Starfield a 30 FPS y al final ir a un planeta que alguien me dijo, ¿sabes que por ahí había una banda de amigos que traficaban armas? No, porque son procedurales, así que te va a pasar cosas diferentes que a mí. Una poronga eso. ¿Qué te parece el evento? Más decente de lo que esperaba. Mucho más decente de lo que esperaba. Me gustó mucho. Entiendo que... A ver, el príncipe de Persia me pareció una buena idea. Ese príncipe de Persia, que no es el príncipe, buen detalle. No es el príncipe, es un soldado de élite ese, no es el príncipe de Persia. Que es lo que discutimos el otro día. Ya confirmados. Después, bueno, Just Dance. Pero el juego de Star Wars me encantó ese GTA de la vida. El Far Cry de Avatar, qué sé yo. Pues está bien. ¿Y qué me está faltando? El Far Cry de Avatar. Y Assassin's Creed, que me parece que va a tener lo peor de los antiguos, que es la jugabilidad. A mí la jugabilidad de los juegos antiguos de Assassin's Creed no me gusta. Me gusta la historia. Pero sé que mucha gente va a estar re feliz de que vuelva a lo viejo de Assassin's Creed. Así que me pareció súper decente. La verdad que me pareció de lo mejorcito de esta E3. Starfield es tan potente que tan solo las ojeras del personaje hace salir volando a PC4. Está muy bien, mirá, pará. Esa animación corre a 30, vamos. Bien. Nada que decir. ¿Me podés decir qué tanto hay en esta imagen? ¿Qué tanto hay en esta imagen? Sí, porque hoy me decían, no, pero fíjate que cuando disparan, pasan un montón de cosas. Tipo, todo explota y todo es interactuable. ¿Ves que poronga es interactuable en esto? Estoy viendo una hoja con 3 polígonos, así, que tipo el anti-aliasing se lo llevaron a marzo. Acá está el desenfocado, no digo nada. ¿Qué hay tanto interactuable? Chicos.
Ojo al realismo, ¿no? Ojo al realismo de el hachazo este, ¿eh? Ojo. Ojo a la física. ¡Oh! Físicas, papá. Física, 30 FPS. Joder, vamos. 30 FPS. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque mira esto. Mira, lo tocó. Ni se movió el personaje, boludo. Sí, 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 sí. Por esto, boludo. No, 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 no. Mira esta física, papá. Mira. ¡Oh! ¡Oh! Déjate de romper los huevos, boludo. Decime, ¿qué tanto intelectual se ve acá, boludo? Por cierto, me encanta el hub. Más duro que la realidad. Perdón por los gritos, ¿verdad? De vuelta. Me sigue pareciendo buen juego, pero no puede ser que corra 30. Que corra 30, que está mal optimizado. Está mal optimizado, gente. Y tengo miedo de lo que vaya a pasar en PC. Tengo miedo de lo que vaya a pasar en PC. En PC le rompo el culo a los requisitos. Porque no pide tantos requisitos el juego. Y si para esos requisitos me hace asegurar 1080-30, aplausos, 10 puntos. Ahora, yo le rompo el culo a los requisitos. Más vale que corra 60. No te estoy diciendo a 120, a 60 te estoy diciendo, la concha de tu madre. Sí, sí, no, 30 FPS, sí, 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 estamos... No, ¿sabes qué? Es que en verdad hicieron la versión de Switch. Ellos se confundieron cuando Xbox compró Bethesda, Microsoft. Justo todo estaba en una, que es medio... Sí, me parece que le da medio a la naricita todo. ¿Viste? Me da medio a la naricita todo. Y me da la impresión a mí, que justo tenía la Switch ahí y pensó que lo que había comprado era Nintendo. Entonces empezaron a desarrollar el juego para Nintendo, boludo. Ahí está, ahí está. Desarrollaron el juego para Nintendo, boludo. Desarrollaron el juego para Nintendo y era para Xbox y se dieron cuenta al final y no le podían subir los FPS, boludo. Hay que esperar un poquito. The Witcher 3 con Switch corría. Bueno, también se veía como se veía. Igual, la verdad que no se puede creer cómo corre The Witcher en la Switch. No se puede entender. Venimos a jugar Monkey Island 3 a 12 FPS. Monkey Island 3 a 12 FPS. Ponele que esta parte la puedo entender a 30. Igual tampoco veo tanto movimiento, pero... O sea, hay muchos juegos de naves con 80 ahí. Acá, corre muy rápido, se me ve. Mirá este pelo, boludo. Mirá este pelo. Es el de Lara Croft de Tomb Raider, que corre a 60, por cierto. El de Lara Croft corre a 60. Y recuerdan el pelo de Lara, ¿no? Bueno, este pelo es como el de Lara, así. Y no tenían la herramienta de circular, boludo. Y tuvieron que hacer, nada, polígonos, que como se programa. This is where we belong. Por cierto, que ganas de jugarlo ya. Pero... no me rompas los huevos. No me rompas los huevos. Pero literal, no me rompas los huevos, boludo. Es una mentira, boludo. No hay justificación alguna. Se me había bugueado por un momento la imagen y aparecía Diablo en la versión de Extended de PlayStation de Xbox. Raro. Nada, gente, estoy caliente. ¿Qué es eso? Bueno, pero las UBIs las hicieron más redondas. Ahí está. Ah, eran las UBIs. Tenemos UBIs a... Tal vez las UBIs corren a 60. Tal vez las UBIs corren a 60. No vi nada de lo de Star Wars. ¿Qué onda? Buenísimo. Buenísimo. Es un Assassin's Creed. Después de todo es de Ubisoft. Vamos a tener, no vamos a mostrar nada del mapa, pero seguramente vamos a tener 10.000 millones de puntitos en el mapa. Pero tiene batallas espaciales, ¿sí? O sea, vamos a tener toda la parte de tipo de Squadron, si se quiere. Y para mí tiene toques, no lo dijeron bien, pero para mí tiene toques de GTA. A ver, somos un outlaw, ¿no? Somos un fuera de la ley y vamos haciendo cositas criminales, ¿no? No un Humpty Bounty. Nunca se recompensas, un criminal simplemente, ¿no? Con honor, supongo yo. Con un cierto honor, calculo yo. Va a ser un personajito bueno.
pero de pronto nos mandamos una y nos empieza a seguir el imperio y están como las estrellitas acá. Bueno, en verdad era acá. Era como las estrellitas acá, pero con el loguito del imperio puesto más rojito cada uno de los lados, ¿no? Entonces ahí es como que nos persigue más el imperio más fuerte y demás. No es rebelde. Porque no están del lado de los rebeldes, es un criminal simplemente. Entonces un GTA Assassin. Para mí es un GTA de Star Wars. Además la distancia quizás de tamaño, no lo sé, pero digo, para mí yo lo sentí más como un GTA con sus cositas de sigilo, con sus cositas de conducción, de naves, de hacer misiones o partidas de charlas. Yo lo vi medio por ahí, tal vez estoy confundido. Capaz y corre a 60. Corre a 60. Capaz que corre a 30 por los culos, tienen 2100.000 polígonos. Vos decís que el Todd le pone muchos polígonos a los culos. Puede ser. Puede ser. De vuelta, tengo las re ganas de jugar Starfield. Es mi segundo juego más esperado del año después de Baldur's Gate 3. Y salen con muy pocos días de diferencia. Pero nada, lo de los 30 es... De vuelta, yo no lo voy a jugar a 3, seguramente lo juegue más, con la compu va a dar a más, pero... No da, boludo, no da. La verdad es que no da. No veo hasta ahora un justificativo para que me corra... a 30, o sea, no veo... El juego es gigante, es súper ambicioso, todo lo que es... la modificación y la customización de las naves es una locura. Me voy a quedar 1000 años ahí. Cómo se modifica por fuera, pero lo de fuera modifica por dentro. Cómo todos los planetas que tiene. Cómo... El juego es enorme. Pero lo que renderiza en pantalla es lo que renderiza en pantalla. Y lo que renderiza en pantalla no es la gran cosa. Si hay algo que tiene flojo, digamos, Starfield, son sus gráficos. Sus gráficos son meh. ¿Sí? No se ven peor que cualquier Assassin's Creed moderno. Se ven peor que cualquier Assassin's Creed. Oh, está ahí, está a la altura de un Assassin's Creed. Ponele. Es 60, boludo. Y de vuelta, no es que Assassin's Creed corra a 60. Kingdom Come Deliverance corra a 60. Y es un estudio indie, tiene un juego del mismo tamaño. No en personalización ni más, sino lo que renderiza en pantalla. Che, qué miedo que me da que tanta ambición. Que pueda... Sí, no, a ver, todo va a salir mal. A ver, chicos, seamos... Les muestro esto ya. Ok. Vamos a ver cosas de Diablo hoy. Ok. Vamos a ver cosas de Diablo hoy. Gente, hoy se ven cosas de Diablo. ¿What? ¿What? Tengo que mandar un audio. Tengo que mandar un audio a este grupo, aunque esté en vivo, porque más allá de haber visto las caras hoy, y que son peor que lo que recordaba, y hay cosas gráficas que es una locura, los 30 F4 tienen menos sentido que cuando lo decía, ahora que vi los trailers de vuelta y demás. En el extended está ya el videito, arrancan 7 minutos, y muestra todo el tiempo de que va a haber cosas de Diablo. No sé qué será, no sé de qué se trata, pero me excita. Nada, necesitaba mandar eso al grupo de Xbox en este modo verde. Me gusta que acá me puedo poner modo verde. Más que Diablo, Messi. Sí, yo no jugué Diablo. Está caro Diablo. La verdad que está caro. En algún momento tenía que probar, igual primero tenía que terminar el Zelda. Vaya, el Zelda es un juego que... Bueno, Diablo también. Son juegos que terminan y no terminan, ¿viste? Son juegos que terminás pero no terminás. Porque tipo, ok, termina mi Zelda y voy a seguir jugando. Hasta un Diablo me compraría, pero tengo que comprar 2 días. Son más de 30 lucas. Más de 30 lucas me duele un poco. Ni hablar de que me tendría que comprar también Final Fantasy. Final Fantasy 6. Hoy... perdón, te hago una consulta. ¿Hoy me podés llevar para casa? Es una pregunta clave.
Porque a partir de eso es que voy a hacer de mi vida hoy. Porque me tendré que llevar la Play 5 a casa. Porque para hacer un poquito de contenido sobre Final Fantasy VI, que está la demo para PlayStation 5 en manera exclusiva. Joya. Ahí me pongo azul. Porque, nada, quiero probar la demo de Final Fantasy VI y ver si me invierto unos $70. $70 en jugar eso, boludo. Abre un cafecito, boludo, en eso. Boludo. Es mucha guita. Es mucha guita. Es muy... es oligarca el gaming ya. Es oligarca ya directamente, boludo. Durísimo. Durísimo, la verdad. Pero bueno, nada, como el Diablo, tengo que comprar 2, es como que lo dejé de lado. Y creo que el próximo juego que voy a tener que terminar comprando va a ser Baldur's Gate 3. Aunque ese se puede jugar de... Solo comprando uno se puede jugar con 2 Baldur's Gate. Eso está buenísimo. Pero nada, 4 minutitos. Ojalá hablen un poquito más de Starfield. Quiero ver la justificación. Que de vuelta quizás la hay. Y perdón con esta intro que fue super hater. De verdad pido disculpas por toda la intro super mega hater. Pero estoy recaliente, boludo. Estoy recaliente con lo que pasó con Starfield. Y estoy recaliente porque es un juego que me importa y es un juego que le tengo ganas y que voy a jugar igual. Pero si el juego me chuparon huevos, si esto le pasa a Avatar, me chupa 3 huevos y medio. Y nada, que me queden goteando la saliva de la pija, boludo. O sea, la verdad que no me importa. Pero como me importa, es que estoy recaliente. Siempre te agarra ahorita de viaje, siempre, Aníbal. Te agarra ahorita de viaje, siempre. Ahí justito. Pero bueno, dale, vaya. A 140p nosotros te vamos diciendo. Vos ahí te vamos diciendo más o menos lo que va pasando. Así que nada, estamos vestidos de verde. Faltan un poquito más de 3 minutos para ver este Extended. Quiero ver qué pasó con Diablo. A ver, yo creo que no tenemos que ilusionarnos con que digan compré un Activision Blizzard porque directamente me pongo a hacer el helicóptero en este lugar. Pero no creo. Vamos a ver si hay alguna pista exclusiva, especial, digamos, para Xbox. Imaginas me lo ponen en Game Pass. Son las cosas que no van a pasar, pero digo, ¡qué lindo que pase eso! ¡Qué lindo! Y gracias a Xbox. Pero vamos a ver qué sucede. Y después nada, State of Decay 2, Stalker 2, son cosas que quiero ver. Un poquito más de gameplay de Hellblade, no estaría nada mal. Si mandan Diablo a Game Pass, no evitaría sentir odio después de pagar 18 lucarditas. Yo no creo que lo hagan porque se comen el hate de su vida. No va a pasar. Se comen el hate de su vida. Aparte yo creo que Diablo debe tener todavía tirada en venta de juegos todavía. Si vos me decís dentro de 3 meses, o en 6 meses, 8 meses, va. Pero hoy me parece que se comen el hate de su vida. No da para Blizzard. O sea, hay 18 Lucardi, mucha gente 60, 70, 80 dólares y podían tenerlo en Game Pass. Se van a comer un hate que no tiene nombre, así que eso no va a pasar. Me gustaría, me encantaría, me excitaría, me recontra excitaría, pero no va a pasar. No va a pasar, lamentablemente. Pero ¿qué es lo que va a anunciar? No sé, un skin, unas armaduras, un set de armadura exclusivo de Master Chief. No sé qué, la verdad que me tiene anonadado, o sea, eso de Diablo, o sea, ¿qué? También me parece súper interesante Pacto Exile. Pacto Exile 2. Ojo al piojo, ojo al piojardi. No se ve nada, pero nada mal. Nada mal. De hecho, se ve bastante bien. Se ve muy Diablo. Después, ¿qué otro juego tenemos más ahí? No, bueno, yo de AO quiero ver más. AO, o sea, Bank Obsidian, amo Pillars of Eternity, pero se veía feo. Present by Diablo 4. Claro, presentado por Diablo 4, pero algo van a mostrar. Está bien, se ve, ¿sí? Pero bueno, presentado por Diablo 4. Juego ya disponible.
¿Lo pongo acá o lo pongo acá? ¿Cómo prefieren, chicos? ¿Así o así? Ah, la presentación. ¿Así con el chat y todo recortado o que sea más grande y yo ocupando mucha pantalla del coso? Como ustedes quieran. Ahora me parecía que garpaba así o ponerlo así directamente, pero bueno, ya. Estamos en la recta final y está bueno ver el countdown. Está bueno ver the final countdown. It's the final countdown. Ay, Dios. Ay, Xbox. ¿Cómo me haces renegar, Xbox? ¿Cómo me haces renegar? Pero bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver qué sale de esto. Díganme después si quieren que cambiemos al siguiente. Y por lo pronto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Showcase Extended. De vuelta, díganme qué prefieren. So who's the angel, who's the devil, though? That's the real question between Solomon and Johnny. I'd like to think I'm always an angel. Algo sabe. ¿Pan? ¿Esto qué es esto? ¿Qué es esto? Cuéntame. L. Movimiento de los jueguitos. Xbox Game Showcase Extended. Yeah. Voy con el wifi a ver qué hay. Descubriendo nuevos mundos. Bueno, como siempre el streaming se ve medio en pelo, pero bueno, se le pasa a todos. Tuve remasterización en 1080. ¿Cómo me gustó el juego de Star Wars? ¿Cómo me sorprendió, boludo? Me había olvidado que habíamos visto el Yakuza. Tower Bomb también es un juego que me gustó. Clockwork, nadie no se habló mucho de Clockwork, ¿no? Por lo menos calentó mucho. Supongo que la expansión de Final Fantasy de Phantom Pain, de Cyberpunk me la voy a comprar ahora porque después va a estar más cara y se complica. Bueno, algo se espera. Welcome to the Xbox Games Showcase Extended. My name is Tina Amini, and I'm here to Tina. dive a little bit more into the games you saw at our recent Xbox Games Showcase. Bienvenidos. Showcase featured 27 ambitious games, all coming to Xbox. Games like Clockwork Revolution from Exile Entertainment, Fable from Playground Games, and from our partners, Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 27 juegos, and a la verga. Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom. Today, we'll take a closer look at some other games from our showcase lineup and introduce you to some more games too. We've got the game director of Avowed from Obsidian Entertainment breaking down the game's trailer, and the game director of Hi-Fi Rush from Tango Gameworks is here to tell us about their newest update. You'll also hear from Sarah Bond, head of the Gaming Ecosystem Organization for Xbox, who will tell us more about a program to bring games from underrepresented developers with unique visions to Xbox and Game Pass. And we may just have a few other fun guests in store for you too, so stay tuned. But first, let's check out the rainy streets and sinister markets of Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Hello everyone, I'm really excited to welcome you to this exclusive Xbox Store
over black market. Che, saco el subtitulado porque la verdad es que tipo, va muy tarde y no tiene sentido. In Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. No, va muy tarde. As you can see, Dogtown welcomes you with an open arms. Ahora vamos a ver un poquito más de la expansión de Cyberpunk. A location where you as a player, Tengo mucho en el juego. you can obtain unique cyberware and weapons, things that you cannot find anywhere in this world. Dogtown is a part of Night City, but has its own very distinct look and vibe. Es un lugar, una locación diferente de lo que era attracting all kinds of eccentric Night and City. dangerous characters. Un lugar picante. Never seen anything like that on a non-maelstromer. You mean this? Ain't seen nothing yet. Check this out. For this year. Me gusta. Codito, tuki tuki, fueguichi. Work into making the world feel more alive. Small scenes, secrets to find, Easter eggs. Vamos a tener, bueno, secretos, easter eggs, vamos a hacer que el mundo se sienta más vivo aún. But what's inescapable in Dogtown is Kurt Hansen. Kurt is a leader of Borges militia who rules Dogtown. Vamos a hablar un poco del protagonista de esta zona, el líder de esta zona. NCPD, gang wars, not in Dogtown. Taxes, who the f needs them? In Dogtown, I keep your business safe as long as you abide by my rules. A really nice Básicamente, si te mantenés bajo mi regla, acá vas a poder hacer negocio, papá. Find new illegal weapons and goods. They are some of the most powerful items in the world, but are often much more dangerous to claro, use. Con el calor se fue a la mierda y me prendí la ilusión. Which leads you to push your body to the limit and gives you new abilities to deliver more thrilling gameplay experiences, like the air dash or the ability to see the enemies through the walls, or change your appearance to lose the heat. The Borgest is the authorities of Dogtown, and they are more dangerous than NCPD. Como los FPS. When you as a player commit crimes in Dogtown, they are the guys who are going to chase you. We have completely overhauled the police system. Police actions are more believable, dynamic, no es muy copado cómo se mueven los personajes, tipo ahí el choque, la física estaba bastante pedo. Deeper and meaningful experience, and I really cannot wait for you to find out more this September. See you in Dogtown. Nos vemos en Downtown. Bueno, es un mundo que es más creíble, que no sé, hacen los negocios bajos, digamos. Vamos a ver qué onda. Yo tengo lo que jugar, no hay ni hablar lo que jugar. Ni hablar que lo voy a jugar. We're not done talking about CD Projekt Red's next dive into the story between V and Johnny just yet. In fact, we're here with the voice and stylings of Johnny Silverhand, Keanu Reeves himself. Welcome. Thank you. It's a pleasure to be here. Likewise. Phantom Liberty introduces us to an entirely new location in Night City. It's called Dogtown. It's this devastated place. It's controlled by a militia. But I think you know more about it than I do, so how would you describe it to players? Night City has its own kind of levels to it, and I think Dogtown is kind of going down to a darker place. Es un lugar más oscuro. It's dystopian. Es una distopia. It has a tension to it, and this undercurrent of kind of violence, you know, like todo corre a través de la violencia. You know, can I swear? Yeah. Shit's gone down in Dogtown. Oh, todo se va a la mierda, and it's just, you know, I mean, hopefully it'll be fun for people to play there. It's hard to believe that there's an underbelly to the underbelly that is Night City, right? Yes. Yeah, I'm a little scared, but in a good way. No, in a good way. I mean, we're all kind of we're all moths to the flame, aren't we? And there's a lot of flame in Dogtown. Well, if anyone can take it on, it's V. Yeah, V's a survivor. Exactly. Oh, yeah. And we just saw a tour of Dogtown, too, so we got a little bit of that ambiance, and we can see what the environment is like. People are getting beat up. It's not good. It's not the friendliest place to be. You gotta be prepared for it, truly.
But in our tour, we also hear a recording from a Colonel Kurt Hansen. Who's this guy? Because he seems pretty dangerous. Esto es el conurbano profundo, No, I'm básicamente, sorry, ¿no? I can't say that. My inner Johnny came out. I think that's My good. inner- You know, we know the tone now. Yeah. Well, I mean, he's ex-military, military too, ruthless, power hungry, manipulative, and Johnny doesn't like him. I could see that. It's, I mean, Johnny Night no le City gusta in cómo general is the maneja kind of todo place ahí, that es un breeds that kind of ex-milicia, el character. chabón. Yeah. Let's take a step back. Let's talk about Johnny as a person instead of this horrible person known as Colonel Kurt Hansen. I don't know about this guy, but people like Johnny, and I think it's interesting because we know him to be opinionated. He's radical. We've seen that in Cyberpunk 2077 in the main campaign, but as we get to know him, he's got a sensitive side too. He can actually be quite caring. That's what makes it so much Sí, fun. literal, boludo, parece He is tan raro. outspoken. He is Parece medio a little fumadito. grumpy. And he has a right to be. Viste que le He's been pegó used, el verde de he's been Xbox. abused, he's been abandoned, and I think that Uy, through that kind of mira cómo hardness se of his lanza todo el outside, fondo. there is a vulnerability to him. And I think what's great about it is I get to play that character in so many different ways, and so the range of it is cool. And especially for the player, you get to see these moments in flashbacks. You start to understand he's a product of his upbringing, truly, of his surrounding. Well, let's not get carried Hablando un poco de away. la naturaleza del we can personaje de start talking Johnny, about como nature and que nurture. fue creado. I'm sorry, I keep dropping into Johnny. But, yeah, I like his anger. I like his passion. I like what he stands for. He's really just looking for a fair shot. Keanu Reeves. I love that he's kind of going through music, that there's an artist side to him. And, you know, I got some great speeches. There's all these moments with Johnny where a tiny little thing, you know, elicits this really fun response. You can flip him off and he double birds you back. Lo que no entiendo es cómo, dónde va a estar, no quiero decir spoiler, pero no entiendo cómo va a estar ubicado el DLC. I think another interesting lens of looking at him as we get into Phantom Liberty is his dynamic with Solomon Reed. So what can you tell me about Johnny's relationship with Idris Elba's character? I think Solomon has some things in common with Johnny in the sense of the military, the sense of being abused. You know, it's in the title, right? They're fighting for a liberty. You know, Solomon's kind of trying to reclaim his life. Ok, lo siguiente es... vamos a ver un poquito más de About. Interesa. El juego Obsidian. Heimdall, ¿es verdad? Sometimes he feels like he's lashing out at the wind, you know? And I think Solomon has been living out in the kind of the desert of his life, right? Kind of hiding and harboring. Yeah. But I think he also has that kind of soft and hard side to him as well. So as somebody who's very familiar with thrillers, because you've started a few, what do you think about Phantom Liberty makes for a good spy thriller in particular? The quest to understand what's going on. So, and the kind of scavenger hunt of information, the mystery. Bueno, que va a ser un lugar como misterioso, que vamos a tener que ir recabando información todo el tiempo. You can't count on anything. That is really kind of amplified. Well, thank you so much for coming out to another Xbox presentation. You've got a lot of fans out there in the Xbox community, so I think I can speak for all of us. Está bueno, esto también lo avanzó, tipo que Xbox emita estas charlitas más de RPG, tipo que Cyberpunk sea la casa de Xbox, está bueno para Xbox. Help here, Keanu. How do you think Johnny would end this interview right now? Well, there's a lot of ways you could do that. But, Tina, pleasure to meet you. Oh, is that how Johnny would do it? Yeah. Oh, thank you, Johnny. Nice to see you. Such a pleasure to have you here. I thought you were going to kick down the camera or something, so. No, he's respectful, you know. You're a good egg. Oh, thank you. Éxitos. You too. Yeah. And I'll see you out there again soon. Yo se lo quería levantar, Tina, a Johnny Weed. Bueno, ahora veríamos a Pau. ¿O no? Pará, esto... No.
¿No es High of Life? El juego de Rick and Morty. Del creador de Rick and Morty. Ya es algo que no vimos el otro día. Que tenemos un DLC. Justo preguntaban, tipo, che, no vimos nada de eso. High of Knife, en este caso. Coming soon. Ok, DLC entiendo, ¿no? De los creadores de la serie Showrun. Doesn't exist. It's a pantomime. Theater. And if you get a glimpse behind the scenery, the stagecraft. Me encantaría poder poner el título en inglés ya, a esta altura, la verdad. And once perceived, it will swallow you whole. In the Shadow of the Ancient Evil. Uy, me encantan estas cosas. Sí, estoy completamente adentro. ¿Es táctico o es un Desperados? Es un comandos. Only a bad, ¿no? Pero tipo Indiana Jonesco. ¿Te había mostrado este podcast? Sí, ya sé cuál es. Por la fuente me di cuenta. Resto, estoy completamente adentro. Completamente adentro. Me gusta el arte. El Lighter League, sí, lo tengo deseado. ¿Hay fecha? No había fecha esto. ¡Uy! Game Pass 3 de octubre, sí. Lo acabo de sacar entonces de mi bully de Steam. Sí, señor, me gusta el arte. To Star Wars Knights of the Old Republic 2 and Pentiment, Obsidian Games have placed their stamp on the genre. Joining us today for a closer look at Avowed is game director Carrie Patel. Carrie, I'm so excited to have you here. We just saw this big reveal of Avowed, and there's so many little bits of information in there that I want to dig out and pick your brain on. But before we get into all that, I'm assuming that you don't need to have played Pillars 1 or 2 to really get into Avowed. You're absolutely right. You don't need to have played Pillars 1 or 2. You can come to the world of Avowed fresh. No es necesario que juegues Pillars 1 y 2 para poder disfrutar Avowed. Returning fan, there are some recognizable tidbits. For people who have played bienvenido. More of just those general connections to the universe and no major spoilers, of course. Yeah. There are a couple returning characters that players might recognize from Deadfire in particular. Players who have played the original. Ok, hay personajes que vamos a reconocer de Pillars, los que jugamos Pillars, pero es completamente aparte. Yo pensé que era 100% aparte, pero no. We do start to see some of that Pillars universe now in the Avowed setting, which is really exciting and it's looking amazing so far. But can you confirm one thing for me? Siempre, todos los eventitos, siempre presentes. We're still in Aora, and specifically we're in a region called the Living Lands. So again, returning es un RPG, Nacho. Por lo visto están dentro del mundo de Pillars Fraternity, pero bueno, está Avowed. It's this very dramatic landscape full of all of these different valleys with these unique biomes and creatures. Les soy sincero, a mí gráficamente Avowed me gustó un huevo y medio. There's a lot that's undiscovered, and so no me gustó ni un huevo medio. No me gustó nada como se ve gráficamente Avowed. Hubiera preferido que mantenga la cámara isométrica de los Pillars. He seems like he might be a companion, because that would be a very Obsidian thing to do. So what's going on with that? Yes, this is Kai, and he is one of the first companions you meet in the game. He's an Aumaua. That's one of the unique species of the world of Aora. And Kai as a character brings a balance of this really battle-hardened perspective. He's seen a lot. He's served as a soldier and a mercenary, but he also has a really unique sense of humor. So he brings a spirit of levity and camaraderie to the party as well. And as he's talking to us, he's
also kind of conveying, well, he's straight up saying that he's afraid of you and your abilities, but it's not like the heroes are the only powerful beings in this universe. So I'm curious what that means for who we are as the player character. Are we a watcher again, like in Pillars 1 and 2, or maybe we have some Esa spirit ofensión fue realm and muy... beyond that gives us these terrifying abilities? So you're not a watcher this ¿Qué time, desacuerdo but you do have a estoy unique con soul connection to the world. el It gives you a diseño de este connection juego? to the living lands and to some of the more mysterious forces at work there. The player is also being sent as an envoy of the Adiran Empire, and so they come with both a very mysterious aura, but also a certain sense of political urgency. Kai also mentions a plague. That's another bit of detail that we get within the trailer. We see a very concerning growth on a lot of the creatures in the world. Pero bueno, RPG clásico, normalmente sí les puedo decir que va a tener, estoy seguro que va a tener una muy buena historia. Part of the player's mission in being sent here is to investigate and try to stop it. We also saw a lot of combat in the trailer, and we see dual-wielding pistols, we see spells, we see swords, we see just a ton of abilities. A lot that actually is really reminiscent of the Pillars universe too, but those were isometric top-down view games, and Avowed is a first-person game. So Lo siguiente es una actualización de Hyper Rush, un juego que lamentablemente pasó completamente desapercibido. So we wanted to take that same depth and breadth of play styles and combat abilities and player fantasies, where you can play someone who's very magically attuned, more traditional fighter or ranger, and really invest in whatever play style is most appealing to you personally. We wanted to take that depth and breadth and translate it into a first-person experience, where you can feel the visceral nature of the attacks, feel the dynamism. Me recuerda mucho a los Might and Magic About. A los viejos Might and Magic. Dual-wielding pistols, which is one of my favorites because you don't see that often in fantasy RPGs, but also traditional sword and board, a whole host of magical abilities, a lot of things that'll be both a little bit familiar but hopefully new to players as well. And I've got one more question for you, because I know the audience is going to want to know this one, but just how big is this game? So it's going to be roughly comparable to something like Knights of the Old Republic 2 or The Outer Worlds. It is set up as a series of parecido a Other Worlds o KOTOR. The players can explore at their own pace. You can invest in discovering every nook and cranny of the world, discovering every secret, finding every side quest, meeting every character, or you can have a much more focused experience. And it's really up to players and how much time they want to spend in the living lands, but I'm hopeful that they're going to spend a lot of time with us once Avowed releases. Well, count me in as one of those players, because I definitely want to read and hear every line of dialogue, everything everyone has to tell me, and discover every Sí, su juego mucha línea de diálogo en general. Well, thank you again so much for being here, Carrie. This has been so insightful and fun. Thank you, Tina. This has been a pleasure. That was just a taste of what you can expect from Obsidian Entertainment when Avowed lands next year on Xbox, PC, and Game Pass. 퍼스트 디센던트는 언리얼 엔진 5를 사용한 차세대 3인칭 루트 슈터 게임으로 엑스박스 시리즈 X와 S, 엑스박스 1을 포함해 콘솔과 PC 크로스 플레이가 가능하고 프리투 플레이로 즐길 수 있습니다. 퍼스트 디센던트에서 플레이어는 계승자가 되어 인류의 생존을 위해 침략자들의 맞서 싸우게 됩니다. 계승자는 플레이어의 캐릭터로서 다양하고 개성적인 컨셉과 전투 스타일을 가지고 있습니다. 플레이어는 계승자를 통해 잉그리스 대륙을 탐험하며 스토리를 체험하고 다양한 임무를 혼자서 혹은 협동 플레이로 수행하게 됩니다. 또한 최대 4인으로 거대 보스의 레이드를 경험할 수 있습니다. 거대 보스별 다양한 기믹과 부위 파괴 등을 통해 밀도 높은 팀 플레이를 체험하실 수 있습니다. 현재 개발팀은 작년 베타 테스트에서 플레이어분들에게 받은 피드백을 개선하는 작업과 신규 컨텐츠의 개발을 병행하고 있습니다. 지금 보시는 화면은 최초로 공개하는 엑스박스 시리즈 X의 실제 게임 Tiene unos aires de Warframe que no puede más subir. 엔진 5를 활용한 높은 퀄리티의 그래픽이 안정적으로 돌아가도록 열심히 개발 중에 있습니다. Obviamente, como todo lo que está creando en Unreal 5 se ve bárbaro. 이 계승자는 물을 이용한 독특한 컨셉의 플레이를 경험할 수 있도록 디자인되었습니다. Pero estamos un poco saturados de este género de juego, ¿no? 방어 능력과 비행 스킬을 지닌 새로운 캐릭터도 개발하고 있습니다. 플레이어분들이 더 많은 탐험을 하고 몰입감 넘치는 스토리를 경험할 수 있도록 다양한 환경의 신규 맵을 개발하고 있으며 새로운 타입의 보스 레이드 역시 지속적으로 개발하고 있습니다. 그리고 많은 분들이 요청하셨던 코스메틱 시스템도 도입 중에 있는데요.
캐릭터들마다 obviamente microtransacciones 제공할 예정이며 con de todo. 중에 개성을 마음껏 뽐낼 수 있도록 지원할 예정입니다. 가장 많은 Los 피드백을 chinos están 받았던 muy bien, boludo. 부분 Los chinos 시스템을 están muy 특별히 bien. 변경하였습니다. 변경된 그래플링은 조작에 따른 회전과 이동 시 가속 감속을 지원하여 조작의 재미를 훨씬 더 증대하였습니다. 이 밖에도 피드백을 반영하여 점프 모션, 총기 사운드, UI와 UX를 지속적으로 개선해 나가고 있으며 계승자 스킬을 개조할 수 있는 시스템도 개발 중에 있습니다. Es una cosa tremendamente asiática. Sí. Ah, ok. 스티븐 바튼과 협업 No, vamos a empezar 보다 a flash una cosa. 풍성한 청각적 경험을 제공하기 위해 준비 중에 있습니다. Yo no soy muy del palo de este 여러분께서 género. 가장 기다리실 Los 수 shooter looters. 있습니다. 현재 저희는 연내 출시를 Está bueno para jugarlo con amigos, pero 8월 엑스박스 시리즈 X와 S를 포함한 콘솔과 PC에서 크로스플레이 베타 테스트를 진행할 예정입니다. 베타 tenemos un beta 테스트는 testing 8월 22일부터 8월 del 22 al 28. 진행되며 오늘부터 공식 홈페이지를 통해 신청하실 수 있으니 플레이어분들의 많은 참여를 부탁드리겠습니다. Be the first descendant. Open beta. When we were wrapping up Saga, we were really talking about what is it we want to do next. We earnestly started with the idea of making a game that was hopeful, that Co-founder anunció de qué empresa. Something that had a lot of replayability, something that you can really explore for a long time. There are different worlds that we want to explore. Towerborn is that game. Ah, Towerborn, ok. Este lo habíamos visto el otro día. Towerborn is a fast-paced action RPG. Eso, quería saber un poco más de qué trataba el juego, porque parecía un juego idle el otro día cuando lo vimos. Friends and family. Everybody's moving through the world map together. As the players move out, they start breadcrumbing the storyline that is being told here. Ok. From the world map, you go into fun, fast combat. Combates rápidos. With resources and crafting items, and with all their new loot. Encontrar recursos, craftear ítems. The Belfry is the player's safe haven and humanity's safe haven. The player can customize their appearance, their loadout, talk to all these different NPCs. ¿La gente de Banner sabe It's a esto? mix of 3D and 2D. We definitely wanted to have that kind of beautiful background that you see in animated movies. Towerborn is all Si es la gente de Banner sabe, le voy a poner humanity's mucha fe. chance at survival. Humanity is clinging to hope and clinging to this tower. It is your mission to try Y visualmente me atrae una banda. to give humanity a chance at survival. Mucho más como muestra los lugares que las peleas igual. The most important thing about the gameplay is it's just fun. And it kind of just amplified its fun the moment you added another player. All of the players can build their character in a way that's specific. It just turns into this back and forth exploration. Like, let's try to do this one combo. Es como que son juegos de acción, pero son las batallas son instancias. There's not too many couch co-op games anymore. I'm hoping in 5 years from now, it's in a place that I never even would have thought of. It's a seasonal game, which is different for us. Players can expect a new storyline with new quests, new biomes. We'll be rolling out new gear. Bueno, le van a ir agregando boludeces al juego, básicamente. Expanding on the content in a continuous, organic way, so it just becomes a living world. Quiero entender la importancia de ese hub central, digamos. We had to find the right relationship with a publisher, and I think we found that with Xbox. They've enabled us to make the game that we want to make here. I earnestly cannot wait for the community to see the game that we're rolling out here. Towerborn is, I really believe, something unique. Oh, voy a remeter en el Saving Program. Voy a remeter. ¿Qué hace Sisma? Vimos un poco más de Bau. Vimos que hay expansión del juego del creador de Rick and Morty. De Hanging Life. ¿Esto qué es?
Ah, más pelotudeces para Fallout 76, ok. Y nos la van a mostrar en detalle, porque sí. Hello, I'm John Rush, art director for Fallout 76. Uy, se le bajó el volumen de golpe. I hope you enjoyed the world premiere of the trailer for our Once in a Blue Moon update Eso coming subió solo. June 20th. Free to play for anyone who owns Fallout 76. ¿Quién? Levante la mano, ¿quién juega Fallout 76? ¿Quién lo jugó por más de 3 horas? ¿Alguna vez? Me parece sorprendente que siga vendiendo contenido. Me encantaría saber cuánta gente hay en los servidores, de verdad. We've also got 2 new public events, both of which give you a chance to earn Caravan encrypted themed rewards. Defend the Middle Mountain pit stop from waves of monstrous creatures in safe and sound. And thwart a horde of crazed cultists in Beasts of Una linda vaquita de 2 cabezas. With Season 13, we've also got a new scoreboard called Shoot for Season the Stars. 13 ya? Wow. Which celebrates the stars of the silver screen and gives you a chance to earn cinema-themed rewards. And we're not done yet. Next year, Sí, no puedo entender que esto siga vivo, de verdad. they'll gamble on the fates of new factions for the opportunity to win big. Mirá, apareció alguien que por lo visto le gusta o ha jugado Fallout 76, boludo. ¿Dónde está el botón de skip mal, boludo? Omitir juego. Tipo, voy a omitir intro, omitir juego. Siguiente, por favor. A nadie le importa, gracias, sigamos. Ni gratis con Gamepad lo juego, boludo, no hay chance. Y mirá que me gusta. Bueno, novedades. Arcade Challenge de Wi-Fi Rush. Gente, juego asquerosamente recomendado, pero que no jugó mucha gente, la verdad. Y está gratis en Gamepad. Le tengo que dar duro a Hi-Fi Rush. Le tengo que, tipo... este fin de largo, ¿no? Me podría pasar un Hi-Fi Rush. Me podría pasar un Hi-Fi Rush. Una buena run. O sea, que lo veo, cada vez que lo veo me gusta más, boludo. Combate dinámico hasta las pelotas. Bueno, voy a apagar un poco el aire, a ver si aguanto la cámara. Pues no doy más de frío. All awesome. Los combitos, boludo, ahí. Nada, me recae, parece súper dinámico el juego. Disponible el 5 de julio. Game Pass. We've just Hola, seen Tina. a new trailer for updates coming to Hi-Fi Tina Rush. a mí, Arcade como Challenge, update. muchas vocales. No joke, there's literally exclamation points in there. That's not just me. So here to explain that and more about the update is game director John Johannes. Welcome to Showcase Extended, John. Really glad to be here. Exclamation points? Estamos contentos de estar ahí. They have to be in there. Yeah. It feels It's style. It's style. Yeah. It's a style thing. Well, Hi-Fi Rush is such a stylish game in general. I think that's one of the things that people really excitedly pointed out when we shadow dropped the game in the developer direct earlier this year. Qué cagada, qué raro ser saber que hicieron un juegazo y que no lo juega casi nadie. Pero todos los jugadores dicen, che, boludo, esto es un juegazo. Can't deny that. But yeah, this type of game is something I just always wanted to make personally, and I just thought music and action work so well together. Siempre hice un tipo de juego así, tipo musical acción. It just felt like the right time to try something new, and Le va a ser el momento correcto de hacer algo nuevo. Making fun games. It doesn't have to be about a certain genre. We're not about making one specific thing. And fortunately, there's plenty more of that content to come because we just saw an absolutely jam-packed trailer. So I'd love for your help in breaking down all the details, all the stuff going into this update. Sure. There's a lot, so bear with me. Everything in this mode is unlockable once you've finished the game, and you'll unlock an arcade cabinet in your hideout. And by accessing it, you get 2 new modes. One is called BPM Rush mode, which takes the gameplay up to like
higher speeds than we've ever done in the main game. And the other is called Power Up, Tower Up, which is a new sort of randomized spin on the rhythm tower mode that we had in the original game. And included in this mode are 5 new original songs to play to, as well as 2 brand new eso, aparte tiene toda música licenciada copada. for unlocking upgrades and rewards, and that's all I can think of right now. I love that there's so much to unpack there, but Let's rewind. Let's talk about just BPM Rush for now. Sure. It was described in the trailer as effectively hi-fi Rush's equivalent of a turbo mode. Can you explain that a little bit more? Yeah, voy a ver si llego a la grilla. No sé si voy a llegar a la grilla, porque hay una grilla más. And in the game, we kind of settled at, about a max 160 BPM, but this mode really takes it up to 200 BPM, but we sort of ease you in there. It's a gradual upgrade until it eventually gets so fast, you just gotta sort of think on your feet and react to the rhythm in the combat. Es como visualmente es súper colorido, te entra por los ojos completamente, tipo... entra realmente por todos lados. So I'm curious if you have any pointers on as far as how to tackle that challenge. As an action game, I think a lot of people want that sort of next level challenge, another way to use en los juegos de acción la gente siempre espera como el siguiente nivel de desafío y este se lo va a dar. Multiple difficulties. We have an easy mode for people who want to experience what that's like. Pero que tiene su modo fácil para la gente que también simplemente quiere jugar y divertirse. But then we have a casual normal mode as well. And then we have, after beating those modes, we can unlock an EX mode, which takes up to a hard level where damage is multiplied and keeps you at that high BPM throughout the entire time. But there already was a post-game challenge when Hi-Fi Es una varilla que encima del juego cuente con canciones propias para evitar el copia del creador de contenido. Eso se viene viendo cada vez más. Creo que lo había empezado era CD Projekt, esa joda, y hoy por hoy se ve más. La verdad es que no solamente es por pensar en los creadores de contenido, por pensar en ellos mismos. El creador de contenido, si el juego nada más tiene música licenciada, no lo va a pasar el juego. No lo va a jugar y terminás perdiendo una parte de la función. No, Nintendo no estuvo. Nintendo no estuvo de verdad. No es como Sony que metí una semana antes. No, Nintendo no estuvo. Gradually increase your stats. Each of these upgrades comes with either bonus or negative modifiers as well to the gameplay, so you can take more risks or less. Creo que Nintendo está en Zelda, ¿viste? Nintendo en este momento está Zelda y bueno, ahora que pase un poco el furor, viste un poco la paga, ya sería hora de visitar el futuro. It was a really packed trailer. There was a lot of information in there. It's a chunky update. So what else have you got for us? Because I feel like there's more on the table there. Yeah, so by playing in the 2 modes, you unlock these rewards through these challenges that are connected to these 2 modes. And in those rewards are things like accessories for Chai and new costumes for Chai 808, and even as well as 808 looks nuevos, skins y photo mode as well. Things like new filters. We have new poses for the characters. We have stickers that you can place on the photos now. Esto me and parece then una there are película some macacme. extra hidden secrets that we don't want to give away right Nunca now. entendí el modo foto, as la verdad. you know from our game, we like to hide in there and we like people to find, which is always fun. And then in conjunction with this release, we're also releasing a separate costume pack, which is a kind of take on what the characters would look like if maybe this game took place in a different time period. Ooh, a little tease. I like that. And there's some really fun stuff in there. Well, thank you again so much for coming out all the way from Japan to Showcase Extended, John. I'm super glad to be here. That's all we have to share about the new update for Tango Gameworks' Hi-Fi Rush coming soon. Now it's time for us to return to the second era of Tamriel and the Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Studios debuted the trailer for their upcoming expansion at Showcase, and today they're here to break that trailer down for us. Let's hear what the team has to say about the Necrom expansion for Elder Scrolls Online. Bueno, nada, esta es la vuelta a Morrowind en lo que es The Elder Scrolls. I'm Rich Lambert, the creative director on Elder Scrolls Online. And I'm CJ Greb, I'm the project art director for Elder Scrolls Online. Ya lo dije varias veces, es un gran MMO. Interesting things about Elder Scrolls Online is a mí me marea un poco el tema de qué campaña entro, qué campaña no entro, qué estoy jugando exactamente, me fui el mapa y no era de la campaña, me pierdo un poco con eso. Y lo dejé un poco me perdí con eso, la verdad. En un momento creo que me metí en una campaña que no era la que estaba jugando y ya no entendía nada de la historia y dije, no, estoy en otra campaña, uy, no entendí nada. Y ahí me reperdí. Open world RPG on Xbox, and if you're at all a fan of Elder Scrolls, you can go places that
you maybe have never gone before in an Elder Scrolls game, and do right? things that you've never been able to do. There's so many different activities to participate in. You know, housing. We've got lore hunting and antiquities, right? There's the dungeons and the trials. And you can, of course, always revisit lands that you've been to before. We've got Skyrim, Morrowind. Yeah, and they're different. Sí, todo lo que ves que los juegos de Correo, si te gustan, está ahí. Puedes visitar todos esos lugares de vuelta en el MMO. O sea, la verdad que está buenísimo, pero a mí me frenó eso. We had an awesome trailer during the showcase. Necrom, Hermaeus Mora. Yeah. What's it all about, Rich? Hermaeus Mora is this Daedric god of knowledge. He's not good, he's not evil. He is just focused on cataloging the world and collecting everything he possibly can to study. And what you kind of see in the trailer is Mora kind of always on guard, always looking over and watching what's kind of going on. And you get to see some nostalgia in there as well from the Dragonborn DLC in Skyrim with the yellow-green skies. The vast inky sea, the stacks of books. I'll still never forget the first time you showed us the initial concepts for everything made out of books. I remember looking at that going, oh my god, how are we going to do this? Like, how is this going to run? And we always try to honor the past, right? Because when we go back to areas that people who play Elder Scrolls games have played, they know these lands. We want them to feel like they're coming home, right? But we have the chance to add a little into the mix. The art team was able to really play with kind of cool, unique monsters. Yeah, we were given some great places to go for new monsters in the zone. We were looking at making a creature that would kind of freeze you in terror as soon as you saw it. And a creature that has a deeper connection to the overall story of the zone. Bueno, que va a profundizar las historias también de la zona. Morrowind ya estaba, no es que no es una zona nueva. Si le agregan cosas, es la misma zona que pudiste ver en The Elder Scrolls en su época. And then, of course, Necrom City itself. This ancient city that, you know, is rumored to have been built, you know, even no sé si Necrom City estaba en The Elder Scrolls Morrowind, la verdad que no juego being able to Morrowind. play with that and look at that architecture and this ancient city of the No, dead. no soy tan fan de los juegos de The Arcanist draws their nunca jugué mucho los Fallout from Hermaeus Mora. y really challenged ourselves in the el Scroll solo un toque Oblivion y un toque Skyrim, o sea, pues no me fanatizó mucho Skyrim. Everything we've been talking about sounds amazing, but when do we actually get to play it? Necrom launches on Xbox June 20th, and we can't wait for everybody to get in there and see this amazing content that we've created. Thanks. Me sorprende, bueno, me sorprende y no me sorprende de que esto no es de Xbox y no viene a Game Pass. So in the future, we'll see you in Tamriel. Y el Game Pass viejo, y el Game Pass. Kinetic Games. Desde que definió los juegos de terror. Finalmente llega a consolas. Usando una variedad de diferentes artículos fantasmagóricos. Oh, qué paja. Qué paja eso. A mí se me acordó hace poquito, no mucho tiempo, menos de una hora, y casi me desespero, casi me vuelvo loco. Cross Platform, Coop de 4 y un montón de cosas más. Phasmophobia. Early Access de consolas. A mí no me calentó mucho Phasmophobia. IBS World News. World News. 番組をご覧の皆様、こんにちは。エグゾプライマルディレクターの平岡です。まずはじめに3月に開催しました Basta, ya vi este trailer antes, ya vi el trailer 5 veces, lo repitieron en la Capcom, en el show de Capcom, lo mostraron 5 veces, lo repitieron una y otra vez, mientras hablaban 5 veces el mismo puto trailer.
Y lo van a mostrar de vuelta. Esta verga. Dios. Una segunda beta abierta. Beta abierta. La de Ubisoft. La del ano. Dios. Morite. Ay, Dios. Juego del orto, boludo. No entienden que es un juego de mierda. Capcom, venís tan bien y venís a sacar esta poronga. ¿No te diste cuenta hace unos 3 años cuando te dijo la gente, che, esto me parece que es una verga? Que quizás era una verga. 6 meses le debiste jugar que hicieron los servidores. ミッションは画面上部に表示されている恐竜の討伐なのですが、サベージガントレットでは目標以外の恐竜が出現することが少なくありません。もちろん討伐せずに無視することもできますが、ミッション達成の妨げになる可能性があります。 Bueno, y sigue, le podemos seguir tirando tiros y llegan los dinosaurios por alguna razón y les matamos y le hacemos pum pum. Perdón, que no le puedo poner onda a este. No le puedo poner onda a esa verga, boludo. Ahí tenés al vigilante, que básicamente es el que dio permiso para que este juego salga a la luz. Tiene poderes de piro, es decir, de fuego, como tendrían que prender fuego a los servidores de este juego. Aparte puede paralizar las acciones de la compañía. Y este puede hacer severos daños a la reputación de la compañía. Ni en Ponja va a funcionar este juego, boludo. Finish. The presentation, por favor. Victoria, vamos a cantar cuando cierre los servidores. Ay, boludo, la promoción que le están haciendo a este juego. Le tienen fe los hijos de puta. Encima se ve horrible. ショットガンとバースト射撃を切り替えられるバトルライフルを装備しています。敵との距離に応じて射撃を切り替えながら戦います。他のバリアントスーツも特別にちょっとだけお見せしますね。ゼファーアルファ、エナジーチャクラ。Voy a darle a la derecha que al menos el trailer es nuevo. Pero no puedo entender, boludo, que le den prioridad al trailer acá y no en su propia conferencia. ロードブロックアルファ、フォートレスキー。 Ya Overwatch le va mal. Imagínate lo que le puede llegar a esta verga. Sí, el doctor, que te la saque el doctor. Bueno, ahora agarrá todos los assets que tenés ahí de los dinosaurios y hacer una crisis, gracias. エグゾプライマルは発売後も定期的にアップデートを行っていきます。シーズンごとに新たなゲームコンテンツを追加していきますのでご期待ください。本日はありがとうございました。それではウォーゲームでお会いしましょう。レッツマッシブ。 No puedo esperar para que este juego se funda. It's great to see the dedication from the team at Capcom un poquito de cordura and how todo they're esto. building Exoprimal in partnership with the community. Gaming has the power to immerse us in worlds and perspectives. Habla así como tranquilidad, parece Eugenia Vidal. No, deja de hablar de Exoprimal, por Dios. Explore the universe and conjure. Okay, acaba de terminar, me And we parece. get to do this together, no matter where we are on the planet, the language we speak, what we look like, or our physical abilities. Yes. That is why it is both an absolute imperative and an incredible opportunity that games represent
all of us. That is why we created the ID at Xbox Developer Acceleration Program to help underrepresented programa creators para and stories in de the industry aceleración shine. We de call it devs. DAP. DAP already includes more than 100 emerging Como el developers, PlayStation and Stars, they've todo launched eso. 30 incredible games like A Space for the Unbound, Validate, and HOA. And there are many, many more in the works. Let's take a look at these amazing games coming up next from ID at Xbox's Developer Acceleration. Bueno, juegos de la ID Xbox, que son juegos de dev chiquitos, que tienen diferentes cuestiones copadas, o que son inclusivos, etc. Empoderar los nuevos. Bueno, ojo con este, Slime Héroes. Contar nuevas historias, únicas historias, historias inclusivas. Spirit Swap, Lofi Beats. Bueno, este puede ser, Botany Minor. Reach more players, all players. Ay, despelote, este juego ecuatoriano lo vi en... No me acuerdo en cuál fue. En la Tribeca, que fue la que no puse. Tribeca y Capcom, fueron las dos que no puse. Las dos peores, literal. No voy a decir nada. Más de Flight Simulator. I got a call from my good friend York The Newman, powers. Microsoft Flight Simulator. He told me about this once-in-a-lifetime Me gusta mucho el tono de voz, Parris. So I'm here in Budapest, the capital of Hungary. York, he's around here somewhere. Let's go find him. Bueno, te acompañamos en Budapest. Hey, Paris. It's great to see you. Yeah, great to see you. Thanks for coming to Budapest. Of course. What am I doing here? I'll tell you on the way. We have a boat to catch. A boat? Yep. We don't ¿Qué have a estamos boat? haciendo acá? Bueno, pero vamos a agarrar un botecito. Vamos al bote entonces, dale papá, vamos al bote, el bote, sí, el bote, Y agarran el bote. Ah no, sigue lindo esto, pues después venimos Hellblade 2, ok. York, what is this place? What kind of aircraft are you storing in here? Ha, dude, it's much cooler than that. All right, Una Paris, fábrica de I'm ready for aviones, this. You know I'm ready for this. All right, let's go. Me da curiosidad, la verdad. Prefiero que muestren juegos, pero bueno, entiendo que el Extended es así. No, pará, ¿qué están haciendo ahí, boludo? Sí, Star Wars. This is incredible. Come on, I want you to meet someone. Hey, how's it going? How are you, man? It's good to see you. Good to see you. Paris, I would like to introduce Se quedó como dándole la manito y nunca se la dio. Dune. It is very nice to meet you. I'm a huge fan of Dune. Now, Patrice, can you tell me, what is this place? Well, this is the warehouse where we actually keep most of the props and the set deck elements that we used on Dune Part 1 and Part 2. Bueno, ahí es donde hicieron las naves de la película más aburrida de la historia. So it goes back to November 2021. Dune had just hit the movie theaters worldwide, and we got a call from Legendary, and they had the idea that we bring an ornithopter into Microsoft Flight Simulator. And me being a lifelong Rarísima esa colaboración de Flight Simulator con Doom, la verdad. fan of the Frank Herbert books, how could I say no? Okay, now it makes sense after seeing the trailer at the Xbox showcase. I understand why you brought me here. You guys want to take a look? Because we actually do have a couple of ornithopters here if you want to see. You want to take a look? That would be awesome. Yeah, let's do it. All right, let's do it. All right. Look at this. It's a Buenas lástimas, esta está bueno verlas. It's amazing. Sure, thank you. Denis likes things to be plausible, so that's why they were built to look military, Qué loco. rugged, and stealth. Now, here's the most important question. Were they built to fly? Funny you mentioned, because I've been asked that question on a couple of occasions. No, they don't fly. They are heavy. They're 11 tons. So, Jorg, you had to get this working in the game. How did you do this in Flight Sim? Yeah, it was actually interesting. So, in general, ornithopters
Claro, ¿cómo es la física? Porque es un juego de física, Flight Simulator. La flashada, básicamente. Specifically because it's not really doing the ornithopter bird flap, it does oscillation of the blades, and we currently don't have the material science to get the thrust and the lift. But on Arrakis, I think this is absolutely possible, and in Flight Sim, we made it work. Patrice, we're here. Can we go in? Absolutely. All right, let's do it. Normally we'd go in through the climbing up the landing gear, but this will do. Yeah, so what's cool about this Quiero estar así, boludo, meterme en una nave de Star Wars, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, de verdad. Above those, the red are basically all the lights. And as you notice, it's all analog because in the world of Dune, there's no thinking machines. Thinking machines have been illegal for 10,000 years. Yeah, that was actually fascinating when we implemented it. Because it's a science fiction, we thought, oh, it's glass cockpits, everything's going to be computerized. Like, none of it is. This is a very practical helicopter, almost like from the 1960s. So Jorg, in the first movie, the ponele que es un helicóptero práctico, pero dale. You're going to be able to reproduce that in Flight Sim? Oh yeah, totally. I mean, Pero no me voy a quejar de ninguna física, se acabo de ver Rápido y Furioso ayer, así que yo no ando yo. So each blade has its own lift and thrust, and that means it can go from a really stable hover to a steep dive and back to a glide instantaneously. Es muy loco igual el Flight Simulator, muy loco. Awesome and realistic machine, because that's what we do. We bring realistic machines to life. But if you want to see a little bit more about the game design, I have something for you. Absolutely, I'd love to see. All right, so la película es de Warner, ¿no? Expansion is that you are a Atreides pilot on Arrakis flying an ornithopter. Here is what we built. We basically built this section of Arrakis. Here's the capital city of Arkeen. Here's a botanical garden, we have that as well. And the first thing we do is we train you up. The fast takeoff, fast landing, and then the deep dive. And then we take you to some of the extreme locations, like the bow of the cliff, the hole in the rock, okay. The chasm. You really have to show Mapa que parece Tierra Media, boludo. And then there's a secret mission, which I can't talk about today, but that basically wraps up the experience. It's gonna be great. Super exciting. Hey. It was great to see you again. Paris. Ahí sí le saludó, ahora saludó. All right, Jorg. Where to next? Well, I don't know what they eat on Arrakis, but this is Budapest, and I hear they have excellent goulash. I know. Dios, bueno, ya terminemos igual, ¿no? Ya está. Bueno, va a estar disponible el 3 de noviembre. A ver qué onda. Se puede llegar a ver divertido. Vale, pero el título está todavía hablando de Flight Simulator, boludo. Es una cosa de lejos. Dinámico se ve. No sé, se ve bastante bien. Divertido. Game Pass. Para volver un ratito. Me gustaría un co-op. Estamos siempre pidiendo co-op. Boom, back and boom. Go Mecha Ball. Disponible el 2024 para consolas y PC. Uy, Game Pass. Sí, se ve lindo el juego. Oh, ya está, cagaste, hay una araña. Te pusieron una araña. Light of P, no jugué la demo. La tengo descargada, pero no la jugué. That takes the story of Pinocchio, turns it on its head, and sets it against the dark, elegant. Te contamos la historia de Pinocchio. Míralo a Pinocchio. Míralo a Gepetto. You are awakened by a mysterious voice. Can you hear me? You must adapt yourself and your weapons to face untold horrors, untangle the unfathomable secrets of the city's elites, and choose whether to confront predicaments with the truth, or weave lies to overcome them on the journey to find yourself.
Y es más un Bloodborne-cito. Y dicen que tipo no se quiere ni disimular que quiere ser Bloodborne y eso le juega mal porque no parás de compararlo con Bloodborne y no es Bloodborne. Each and every blade and handle has its distinctive Fable Arts. Fable Arts is a special combat skill. Pero bueno, Pinocho no es el de Disney, Pinocho es re turbio. Fable slots can be charged again through combat. Select your own special skills to vanquish your enemies. The Legion arm is a prosthetic on P's left arm. The Legion arm me gustan special abilities by consuming the Legion damage, providing you an eclectic combat experience. So, puppets are all there are? I highly doubt that. You'll have to face all sorts of monsters. Puppets only being one of them. No sé por nada, igual cuando lo jugás es más un Dark Souls con Bloodborne. Probablemente se nota mucho eso, ok. No me doy, no soy de los Souls, pero me doy cuenta tanto las diferencias. Sí con Sekiro sí noto muy... En Sekiro sí noto violentamente la diferencia de gameplay. With a bit of help, you will be able to defeat bosses with more ease. Es necesario que pongan Lies of P todo el tiempo, Use quartz to optimize P to your liking. Within the P organ, you can select which slots to unlock depending on your preference. Básicamente diferentes árboles de habilidades, con diferentes fases, como que hay que bloquear seguramente, no sé si todos o algunos, para poder entrar a la segunda fase del árbol de habilidades. ¿Quién sos, un humano o un puppet? Depende de la respuesta, vas a entrar o no. O se te pondrá más difícil o no, o será lo vi. El Hotel Kratz. Meet Lies of P on Xbox One, Xbox Series, and Game Pass. Ah, va a estar en Xbox One, mira, qué datazo. Y obviamente en Game Pass. At the heart of Hellblade is our ambition to sink you into claro, es un mundo, exactamente. Sekiro es su propia cosa. It's critical that we make it as easy as possible for you to suspend. Ahí está Will Potter, que es un social media ninja. Te postea sin que te des cuenta. Hermosa empresa Ninja Theory. Ojalá veamos grandes cosas de Hellblade 2. No en esta conferencia, porque claramente ya vamos a ver la captura de imagen y demás, pero bueno. Get that into the game as faithfully as possible. I want to see what I saw on stage in the game. It's time to find out. Why are they watching? It's time to find. When we were shooting a scene from the Xbox showcase, it was quite a somber mood on set because that was one of our moments in the game where it's just Senua. Este juego se ve de loco. And we have an opportunity to connect with the player one-on-one. Are they? Where are you? What do they want? Jueguen el uno que se ve bien incluso ya y el juego está buenísimo y jueguen con auriculares. Muy importante el detalle, jueguen con auriculares. Confidence eroded. There's a lot of doubt, and she needs to find within herself a spark of hope, that strength that she has, in order to continue on. Everything I've done. También, tengo muchas ganas de jugar. Aparte, el juego está bueno, más allá de que te vea barro, el juego está bueno. Lo que más marca de mejora tiene es el combate. We shot the first Hellblade in the boardroom of our old studio. It was very MacGyvered together. In the new studio, we have a custom-built mocap space, which has pretty much everything we could have dreamed of. Qué loco, ¿no? La actuación de esto es muy loco. We've got loads of props that we have available to us at any time, so we can build sets. Me parece una locura, boludo. Coming into interview and seeing the setup down there, and immediately being impressed by the clear commitment that had been made to underpinning great true-to-life performance with great quality data. So we've got
a lot more cameras. Es una locura. Es peor que Marvel, boludo. Tipo, de que todo pantalla azul, esto es más allá In todavía. the kind of space that we have downstairs, we have nearly wall-to-wall coverage. Sí, which is really impressive. Agus no lo aguantó. It's not Agus something that lo tenía is jugando con parlantes al principio, me acuerdo. Y Agus dijo, basta. Tipo, no, la voz de tu cabeza tipo, te vuelve demente. On our ambition of bringing through as much of our actors' performances as possible into the game, even down to the most nuanced of movements. So when you've got a optical system like ours set up and calibrated well, you can track performers' movements down to the millimeter. So we can see somebody shuffling their finger along the table or just wiggling them very gently. You can see hesitation and breath. You know, there's no need to push the action and overact. You can just be your character. I'm here now. What we want is the best performance possible, the best immersion possible for the player, and that's why we go to these lengths, just to try and get that extra fidelity of performance into the game. What do you want me to do? With performance capture being at the heart of our character movement, our props and staging had to facilitate our vision. I don't want to give any spoilers away, but there is going to be a boat in the game. That boat will have several characters on board. We wanted to be able to capture Puede ser como tipo con arriba del bote y demás. across multiple characters simultaneously. ¿Qué pasó acá? And we, for the first time, had the space to be able to construct a proper rig for this. So we had a platform which could be moved. La verdad que toda la producción de estas cosas me parece realmente una locura. Pitch and yaw and roll that you would get on the ocean. En cada caso aclararon si va a estar en Game Pass. Este particularmente va a estar en Game Pass, por ejemplo, Kamui. Scene with high waves and a storm, and we got incredible data. Lies of P me parece que no. No, sí, Lies of P está en Game Pass también. Lies of P está en Game Pass. En cada caso lo van a aclarar. And having these wonderful actors we're working with bring their talent. Cyberpunk, por ejemplo, no. Has been such an amazing experience. Super, Patrick, super. 2024 aún sin fecha igual. My name's FanFest. Fox's Major Nelson. Welcome to FanFest. I'm excited to be here. Here we go. Let's roll that video. Qué lindo sería tener estas cosas en Argentina, ¿no? Agradezcamos que tengamos precios regionales. Está bastante eso. Sao Paulo. Algodones de azúcar de Xbox. Y tatuar ahí un montón. Qué lindo está el naranja. At FanFest Melbourne, it's playing awesome games and having a great time. Me gustaría algo como era antes la Dreamhack. Una buena LAN party, boludo. Galpón. LAN party. Cada uno trae sus cosas. Torneitos ahí en el lugar que se vayan armando. De diferentes juegos. Una buena LAN party. Bueno, en Canales hay una de Tenerife LAN party también, hay una así grandota. Uf, alto cosplay, boludo. Alto cosplay de Lily. Honestly, I've never felt so good to be part of Xbox in my life. I'm just wandering around, I've been talking to people, and everybody is so excited about what's to come.
La nueva Xbox, la Xbox chiquita negrita, la S nueva, es una locura. Es el mejor precio-calidad del universo. So our mission, our strategy is to bring the joy of gaming to everybody, no matter where they want to play, how they want to play. And I just feel, you know, a real responsibility, a real privilege, excitement that we get to be the ones to build those games that are going to be at the center of no matter what we do. Registrate para el próximo FanFest que no va a llegar a tu país. Sí, que soy de I'm Argentina. Sebastian, and I'm the community manager for Let Your Frontier. Today, I'll be playing with Kelly, Anita, ¿Cuántos and Frontier? No Carolina escuché. to explore the new multiplayer features like Algo Frontier Frontier, has to ¿cómo no offer. escuché? Good morning, good morning, good morning. Today, we should continue building Survival up the primera base we started persona. yesterday. We'll need more resources, and it'll be faster if we work together to collect them. Can two of you work on that? Yeah, let's go. Tiene pinta de survival con hechas primera persona, ¿no? Thanks. It's my favorite color. Dang, the farm looks pretty good with all the grown crops. Yeah, no, right? Ya dije varias veces, estoy medio cansado de este género, la verdad. I'm gonna work on making our home look a little bit better. Alguno que otro me entusiasma, pasa a veces, pero en línea general estoy medio cansado del género. What do you want to focus on gathering, you think? I can get wood to start with, and then you can help me get some aluminum. I'll get some stone also then. That should cover a lot of what we need for crafting and building. Once we've finished, let's head back and help with the buildings. Resupply to the rescue. Es lo mismo, vas recolectando recursos, crafteando cosas y vas haciendo tu villa, tu lugarcito. Oh, there's so many good choices. Con bastante opciones, más la verdad que sí. Y de manera sencilla, tipo, bueno, es esto, lo intentas estos objetos y chao. There are loads of aluminum here. They're actually pretty strong, so we can do it faster if we both drill. Let's work Si together. más de una persona está chupando recursos, los extraen más rápido. To see what materials they have. I'm done up here, so I'll come join you. Oh, my inventory is getting. Se ve que se maneja con control, nunca lo podrías manejar con control. El video es problema de mí, no obvio. Yeah, we should probably build a fence around those two as well so we can protect the harvest. Great idea. Let's get on it. Here we go. I'll help with the silos next. Yo, anyone need materials? Because we got a ton of stuff. Skip. Fantastic. Do you want us to start helping you? Ah, ya lo dejas ahí como, bueno, pseudo fabricando y cuando tenés los recursos, lo fabricás. Está bueno, es como que ya medio como lo tenés planteado. Entonces ya podés hacer como el boceto de lo que querés hacer. Eso me copa. Que no lo tienen todos los juegos. Lo están empezando a tener cada vez más, pero no tienen todos. Hey, everyone! I was going for more materials and I found some ruins over there. Really? Jump in your mechs and come see this. Oh, wow, what is this? Para batalla, cosas así. So cool. That door is huge, wow. I wonder what's inside though. Tomorrow we should totally find a way to open this. Let's head back to the base and see what we can do. Una suerte de mazmorra. ¿No? Lightyear Frontier. Game Pass, ahí está, por ejemplo, ves ahí lo aclaraba. Va a estar en Game Pass. 10 nuevos indie games llegan a Game Pass. Bueno. Another Crab Treasure. Otro tesoro del costo. Little Kitty Big City. Juego que lo subí a Instagram, tuvo 205.000 visitas. ¿Por qué? No sé. Un juego de factoría. Tectónica. Ah, Sea of Stars. Te tengo las ganas, Sea of Stars. Ok, cheto. JRPG que recuerda un poco los juegos tipo Chrono Trigger y demás. Hollywood. Ok. Galactic Air. Una suerte de demo hospital futurista. ¿Espacial? Sí, ¿no? Estoy. Dale. Neo Wild, juegazo. Juegazo. De lo mejor del año pasado. Mineco's Night Market. Oh. Esto es. No me gustó nada. No esperaba, con la presentación no esperaba que sea una primera persona. Ah, bueno, pero después se vuelve tercera. Ok. No llegué hasta. ¡Oh! The Wandering Village. Buenísimo. Genial. ¿Con su expansión? No. O a ver si la expansión no llega, ¿no? Gran juego, gran City de Colony Builder.
¿Cómo llegan ahora? Porque si llega ahora, uno te digo, lo juego. Game Pass. El mejor servicio de la historia del gaming. Tío Phil, te quiero empezar a mejorar un poquito y decirle a todos que me lo ponga a 60, ¿vale? Tío, te amo. Dale, quiero ver un poquito más de 33 Immortals. Es una suerte de roguelike de acción. Me recuerda mucho, tiene unas vibes a Children of Morta, pero es cooperativo de a 33. O sea, son unos 33 mineros atrapados. El chiste se cuenta solo. This is 33-player multiplayer. Yeah. Not a normal number of characters for a multiplayer game. Yeah. How did you come up with 33 players? A ver. Searching for a significant number where we can all play on the screen. Yeah. We stay together on the screen, so 33 felt good. 32 felt good. But as the game is inspired by the Divine Comedy, the medieval poem from Dante Alighieri, written in the 14th century. And this poem... Sí, inspirada la Divina Comedia, sí, sí. Inferno, Purgatorio, Paradiso. Each section has 33 chapters. And so we say, let's do 33 players, 33 Immortals. Man, I love what you said, Will, that when you guys started this game, también los 33, the studio, so you didn't have enough people in the studio to fill out the full roster of the game. Yeah. It's just such an awesome point. It's a challenge. It's a challenge when you're trying to do that. I love it. Okay. Me encanta la premisa de 33 en una mazmorra. El quilombo que va a hacer eso. Me encanta, me encanta. We are in the cemetery. If you hold the left trigger, the world map is going to show up. And we can see that we are... después están todos separados. Qué cheto. In Inferno, but we are scattered around the world. Cada uno en ese lugar y vamos juntando. Yeah, because we all have to complete torture chambers. Got it. To make the game progress. Okay. And we are located at the southwest of Inferno. Yeah. And so the closest torture chambers is to the east. Okay. So let's go there. Got it. Me copa. Okay, let's continue down south towards Se habrá separado, pero después se puede llegar a juntar. Chambers. This one I have a good feeling for it. Después se van a juntar. The soundtrack, what's going on? The music's kind of cool. Oh, thank you. This is Max LL, who's actually done the music. Che, Phil, ¿estás jugando posta o no? ¿Estás viendo por otro lado? And you're in Montreal. We are in Montreal, yes. Close to one of our XGS studios in Compulsion. Yes. It's also in Showcase. Yes. I love the community of game creators in Montreal. Absolutely. It's always important to be well surrounded and all that. So we didn't talk about your first game, Spiritfarer. I thought it was fantastic. Thank you. Yeah, it was great. Now, as you can see, this is not Spiritfarer. No, but like, how do you think about that from a studio standpoint? Having such, I mean, sí, como combate duro, ¿no? No se lo baja de un golpecito y se van toda la mierda. We're not worried about, genre. Our goal is really to just try and make unique, immersive, creative experiences that players love and that they want to play for. Awesome, I love that. Yeah. This guy is getting out of my comfort zone sometimes. Okay. All right. What do we do? So we have completed a torture chamber, so we have achieved a first... No, amigo, tu inglés es una voz. Puede ser perfecto, pero tu acento es imposible. Careful. Oh no. Hasta te lo buscaron un poquito de subtitular. I can't. I have like 0 health. New torture. No, I gotta get out of here. Where are you? I don't know, nivel de tortura. Well, why weren't they in the torture chamber trying to help us? Okay. Okay, these range. God is getting angry. Yeah. No termina de ser un quilombo igual en pantalla, es como que se recepta. Okay. Come on. Okay, here's a guy. Can you revive me? Revive me. Yeah. Just stop moving. That's good. One up. Yeah, I'm up. Okay. Oh. Thank you. Oh no. This is the holy fire. What is this? One holy fire. One nose. Now we're in holy fire? The wrath of God. Me saqueó muerto de encima después de semana. Es importante, porque a las 2 semanas el cadáver ya huele bastante como el orto. People jump in my heels? Yeah. I mean. Oh. I tried to do the heel. Uno, la mierda Remind me of terrible. the wandering soul. Save me, please. I'm like a zombie.
Maybe someone. Did I mention I'd never played before? Creo que el tío Phil la está pasando como el culo. Okay, hopefully the team can carry us. We are not alone. There's a lot of enemies in this small space. Gonna try to not move. Okay. Don't move, and hopefully someone is going to be able to revive you. Okay, good. Oh, I'm in. I'm up. Ahí está, ahí va, locura. Perfecto, un gameplay. Okay, I'm back. Yeah, thank you. So this is the last step. I think it's my last. All right. Okay. Lindo quilombo. Yeah, we did De it. vuelta, igual no se ve un quilombo en la pantalla. Creo como que se So now puede. we've ascended. That was first chapter of first book. Is that how I should think about it? Yeah. It's the first world, so it's Inferno. Yeah. And El primer nivel each infierno de region Zona de Dante. has its whole big set of challenges and everything. And this is all on the map. And its final boss fight. That's what this is. Well, since we've basically come through unscathed so far, this should be easy. Ah, y es el boss, ok. Me You gusta. saved us from having to kill the final boss. No, Monacho, pásela bien también. I like it. I like it. Well, best of luck to you and the team and everything that's going on. Can't wait for this game to come out. I won't ask for the date because I know that's unfair. But it was great to have in the show and great for you to come down and we got the opportunity to play. So thank you for that. Thank you so Phil. much. Thank you so much for having us. Thanks for watching Showcase Extended. Y I acá love these termina. opportunities to show more about everything that you saw in the showcase itself. Thanks to Te veo un everybody poquito that's mejor de supported us, ánimo. and Estabas we're muy grateful. Thanks, abatido everybody. últimamente. Muy abatido. Las declaraciones del Phil venían muy chotas. ¿Qué haces, Franco? ¿Cómo va? Juan, ¿cuál es el juego que más horas llevas en este 2023? Football Manager 2023. FM 2023. Perdón decepcionar con un juego que esperaba quizás, no, che, tal juego. No, Football Manager 2023, a ver, yo te digo cuántas horas llevo. A ver, vamos a ver. Play FM 23. F23 llevo 728 horas. 728 horas. No estoy con la idea de las horas de que llevo en Genshin Impact y en Honkai. Igual Genshin lo dejé jugar. Y Honkai tiene poco tiempo, así que tampoco no llevo esos números ni en pedo. Pero serían Honkai. Pero Football Manager 23 por lejos. Y después. Baldur's Gate, tengo un par de cientos. No, Cruzar tengo 50 y pico. De Divinity tengo 58. De Divinity Original Sin 10, 2 tengo 110. Phantom Frontier no jugué tanto, ¿no? Sí, no, 20 horas lo jugué. Y ese no es por lejos, esos son los que más. Lo que más jugué, así que el que más jugué es lejos Football Manager. 700 y pico de horas. ¿Cuántas dije? 700 y pico de horas. 730 horas. Casi 730 horas, así que ese que más por lejos. Por lejos. Después no sé otro tipo, los Honkai, los Genshin, los... No, el Elder Scrolls podría haber estado ahí, pero igual no lo jugué tanto. WoW no lo jugué tanto este año, lo jugué 2 meses nada más. Ahí es donde pierdo datos, pero claramente FM y está bien, son 700 y pico de horas. Así que nada, gente, espero les haya gustado la conferencia. Yo voy a seguir caliente con Starfield, voy a hacer un video hablando sobre el tema. Los que estuvieron acá en el vivo ya vieron todas mis reacciones de lo caliente que estoy con el tema. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos los que se pasaron nuevamente por esta conferencia. Y nos vemos ya, no hay más E3. Hay alguna conferencia media falopa, quizás la pasamos. Pero ahora volvemos con todos los videitos diarios de todos los días. Y nada, seguir hablando de jueguitos, que es lo que más nos gusta. Así que nada, chicos, nos vemos la próxima. Adiós. ¿Dónde se cierra? Se cierra acá.